todo este pasaje, te digo, te tocan derrotas, pero te das cuenta que las derrotas no son eternas y las puedes revertir el resultado. Llegamos a la dirigencia de jóvenes años después de no haber conseguido el resultado. Y en 2015 se podía dar la posibilidad de ser suplente a una diputación federal plurinominal. Por azares del destino no me tocó la oportunidad y me tocó coordinar los trabajos de jóvenes en Juárez. En aquel entonces se ganaron los 4 distritos federales. Después en el discurso, sobre todo el presidente de la República, por el tema de Juárez, porque él es un creyente de Benito Juárez, pero al fin de cuentas en los hechos ves en presupuesto, ves en obras donde nos tienen a Juárez. Sí. Somos la 5ª ciudad más poblada del país y ¿dónde estamos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de su podcast Generación Sí, que hacemos desde Sí por México, capítulo Ciudad Juárez, con mucho cariño, semana a semana para todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, un muy buen amigo, líder joven de hace muchísimos años, Manuel Alarcón. Voy a platicar un poquito de su semblanza. Manuel es un joven, tiene 33 años, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH. También es maestro en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH. Actualmente es docente impartiendo clases a los alumnos de la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha desempeñado diversos cargos. Ha sido director de Comercio Municipal en la Secretaría del Ayuntamiento del 2013 al 2016. Fue candidato a regidor del heroico Ayuntamiento de Ciudad Juárez en el 2018, fue coordinador municipal de la campaña de jóvenes para la candidatura de la presidencia de la República en 2018, fue síndico suplente del Ayuntamiento del 2016 al 2018 también, consejero político estatal suplente en el 2017, coordinador municipal de la campaña de jóvenes, candidato a gobernador por el 2016, presidente de la Red de Jóvenes por México en el municipio de Ciudad Juárez, y pues ha tenido muchísimos cargos políticos y sociales. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Es un gusto aquí estar en tu podcast Generación Sí. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Manuel, pues tienes un currículum a tus 33 años, pero ya un poquito bastante amplio. Tienes mucha experiencia política, mucha experiencia partidista. Manuel también es actualmente el secretario general del Comité Municipal del PRI aquí en Ciudad Juárez. Y pues ya tienes muchos años, ¿no? En el partido, Manuel. Más o menos, ¿a qué edad empezaste? Sí, mira, activamente inicié a los 18, 19 años, pero la convicción la traigo principalmente por la familia, por allá de aquellos años del 2004, en campaña del licenciado Reyes Baeza, y teníamos pues mucho arraigo con el revolucionario institucional por mi abuelo, Manuel Villar, un líder sindical de Ferromex, y pues desde muy chico siempre me trajo en todos los eventos, entonces le fui agarrando mucho amor al partido y hasta la fecha esa convicción la tengo muy clara. Y empecé activamente, yo creo desde la prepa, trabajando siempre con compañeros, con hacer equipo, con hacer grupos, muy amiguero, liderar causas. En la universidad me invitaron. Y una vez que entro a políticas, me invitan a participar, me invitan al PAN. Y sí los escuché, pero realmente traía tanto el arraigo con el partido y me identificaba mucho con el PRI, con las siglas, que no acepté esa invitación. Entonces empiezo a unirme a grupos juveniles. Creamos uno dentro de la facultad que se llamaba Meta. Participamos en lo que fue sociedades de alumnos, en consejerías, y creo que ahí fue donde me forjé políticamente, porque entendí lo que es competir, entendí lo que es participar, porque apoyamos a una presidencia de sociedad de alumnos, y como teníamos tantos amigos, tanto equipo de trabajo, pues jamás veíamos venir que podía existir una derrota. Fue mi primer derrota electoral. Un compañero juega a la sociedad de alumnos, perdimos por una cantidad importante de votos, pero eso me ayudó a formarme para entender que en la política puedes ser, puedes no ser y también puedes dejar de ser. Y para todo ello tienes que aprender en cada uno de los procesos. Y entramos en la etapa
partidista, por allá del 2009 que se jugaron las diputaciones federales, participando ya activamente. Mi primer cargo en el partido fue representante general en el distrito 4 local, y por allá lejano 2010. Y la experiencia que te va dando la política es ir entendiendo lo que quiere la gente, lo que busca, pero también ir visualizando. En aquel entonces que fui representante general, perdimos varias de las casillas y recuerdo mucho que yo pensaba que nos iba a ir mal en la elección. Se perdió ese distrito, era Alba Almazán, la que encabezaba por el Verde en coalición con el PRI y otros partidos, pero tuvimos una votación histórica en ese 2010, se ganó la alcaldía, se ganó la gobernatura, se ganaron diputaciones locales y por ahí pues, me surgió la inquietud, quise participar posteriormente a dirigir el Frente Juvenil Revolucionario a los 21 años. Y eso te lo comento porque ha existido un antes y un después con el tema de la participación de jóvenes en la política. Era inimaginable, ¿no? En el 21, toda la participación que tuvimos de candidatos jóvenes impulsados por el PRI aquí en Chihuahua. Y en el 2011, cuando yo aspiro, pues me decían, es que estás muy joven, estás muy chico, te falta experiencia. Y yo me acuerdo en aquel entonces, pues les decía, pues qué experiencia puedes pedir para un frente juvenil, si al fin de cuentas lo que quieres es un joven menor de 35 años. Pero eran ideas que existían anteriormente. Y no se me da la oportunidad, me quedé ahí en el camino de la elección, no fui dirigente del Frente Juvenil a esa edad, participé en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI, hoy en día Reyes Heroles, a nivel estatal, ahí con Juan Carlos Alonso. Me tocó participar en la campaña del licenciado Enrique Peña Nieto, por allá del Valle de Juárez, coordinamos algunos temas. En aquel entonces Enrique Serrano, buen amigo, fue el coordinador estatal de la campaña y no perdió un solo municipio. Entonces me tocó crecer con un partido que comenzaba a dominar. Cuando entro a la política había presidencia de la República del PAN. A poco de entrar ganamos la presidencia de la República, empezaron los carros completos, empezaron los resultados. En 2013 Enrique Serrano es presidente municipal, me tocó coordinar el tema de su campaña de jóvenes, participamos en varios programas y llegamos al ejercicio del gobierno. Ahí me invita el presidente a ser coordinador de comercio informal en Juárez. Yo decía, ¿por qué aquí? Pues yo quiero otros temas. Después con el tiempo lo entiendes porque te ayuda a madurar, te ayuda a entender mucho el sentido del por qué la justicia social, por qué los principios básicos que tiene este partido. Y me ayudó, no te imaginas cuánto, participar en comercio. Y llegó muy joven, tenía casi 23 años, si no es que cumplidos. Y recuerdo que pues, la gente me veía y decía, vengo con el licenciado. Y cuando me veían, oiga, es que vengo con el licenciado. Entonces tenemos esas ideas sí, claro, de que históricamente, ¿no? Hasta salen las películas de Cantinflas, ¿no? El licenciado, te imaginas un señor. Sí, con traje, corbata. Con traje, corbata, sí. Y la burocracia, ¿no? En su máximo esplendor. Y se ha modificado en todo ese comportamiento. Yo principalmente lo que impulsé con mi equipo de trabajo, me tocó trabajar con puras mujeres, y personal sindicalizado y algunas compañeras jóvenes también. Y lo principal que siempre les decía era atender a la gente, hacer primero que la gente se vaya satisfecha. Claro. Porque cuando tú vas a una oficina pública, y creo que hoy carecemos muchísimo de ello, híjole, es un calvario. Servir a la gente, porque al fin de cuentas tú no vas a una oficina pública porque quieras ir, ¿no? Vas porque necesitas. Entonces, desde ese punto requieres que te resuelvan tu problemática. Pides permiso en tu trabajo, te tomas el día para ir, ¿y qué te topas? Que te regresan por una foto, que te regresan por una copia, que te regresan por una firma. Entonces la burocracia sí tiene que ir evolucionando. Te hablo de aquel 2013 y todavía sigue existiendo ese tipo de comportamientos. Sí. Y lo que yo les trataba de inculcar era el servicio a la gente, el servicio al cliente. ¿Quién es tu cliente? Estás trabajando tú para el pueblo. Al momento que tú aspiras a un cargo público, debes de entender para qué es el cargo público. Para administrar el recurso de la gente, y es para entregar soluciones a todas las problemáticas que existen en la ciudad. Entonces me fue muy bien. Trabajé prácticamente 2 años y medio. En ese proceso se viene la contienda de lo que era el Frente Juvenil. Posteriormente, hoy en día se llama
Red Jóvenes por México, y me toca ser dirigente de jóvenes aquí en Ciudad Juárez, y traíamos un equipo considerable de jóvenes participando activamente en el partido. En la universidad yo egreso en el 2013, pero ganamos con otro compañero que impulsamos a la sociedad de alumnos, ganamos la sociedad de alumnos. Entonces, en todo este pasaje, te digo, te tocan derrotas, pero te das cuenta que las derrotas no son eternas y les puedes revertir el resultado. Llegamos a la dirigencia de jóvenes años después de no haber conseguido el resultado, y en 2015 se podía dar la posibilidad de ser suplente a una diputación federal plurinominal. Por azares del destino no me tocó la oportunidad y me tocó coordinar los trabajos de jóvenes en Juárez. En aquel entonces se ganaron los 4 distritos federales. Después de ello, ¿qué viene? 2016, la gubernatura, me toca ser síndico suplente y ganamos la elección, pero fue una elección que nos enseña mucho, porque jamás hubiéramos pensado que se iba a perder esa elección. Perdimos la gubernatura, perdimos la presidencia municipal, y es ahí donde se viene esta crisis que hoy en día tenemos en la política, el desgaste de los partidos políticos con la ciudadanía, el desgaste de los malos resultados que se han venido en el Estado a raíz de esa derrota electoral. Y si te pones a visualizar realmente en Juárez, en las administraciones priistas, nos tocó una administración sumamente complicada, que fue en el 2007-2010, una de las mayores crisis a nivel global para un municipio, pero la contracara fue la recuperación de cómo del 2010 al 2016 se recupera Juárez, y para muestra de ello vino el Papa a visitar a Ciudad Juárez por la pronta recuperación, los índices delictivos, la reducción en los homicidios dolosos, la reducción en los secuestros. Todo ello fue con un gran trabajo y una colaboración de gobierno, sociedad. Y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? No hay una obra de alto impacto en la ciudad, no hay resultados en seguridad pública, las calles están hechas un desastre. Entonces, el PRI tiene grandes cosas de las cuales yo me siento orgulloso y me ha tocado participar, pero siempre he sido un creyente que nosotros debemos de construir nuestra propia historia, y no puedes juzgar a una persona por algo que no has cometido. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente ha señalado al PRI, mucha gente nos tiene con un estigma, ¿no?, de decir que en el PRI es de corruptos, el PRI es de rateros. Sin embargo, ves personajes que han sido cuestionados, ves personajes que han tenido carreras políticas en las cuales han manchado las siglas. Hoy en día los ves en Morena y no pasa absolutamente nada. Entonces, parte de la política es aprender. En el 21 y en el 18 son 2 elecciones sumamente complejas. En el 18 aparece Morena con una fortaleza impresionante por un liderazgo encabezado por Andrés Manuel, y perdimos prácticamente todo aquí en Ciudad Juárez, y posterior a ello viene el 21. Hay personajes que han dejado la política muy por debajo de lo que es la política. La gente a veces cree que la política solamente es para los políticos, pero realmente la política es lo que hacemos todos diariamente en lo que nos corresponde hacer. Tratar de aportarle algo a la sociedad donde nos desempeñamos, donde vivimos, y es por eso que me gusta. A mí siempre me ha convencido el servir, y hemos participado en asociaciones civiles, hemos participado en muchísimas campañas de apoyo de todo tipo, de recolección de juguetes, recolección de alimentos. Y es gratificante ver que la gente siempre tiene el ánimo de apoyar, siempre tiene ese ánimo solidario. Juárez se caracteriza por ser una sociedad sumamente solidaria. Hoy en día vemos una crisis migratoria, que hay un desgaste, que hay un tema importante en el ámbito social, de cómo está el termómetro de la gente, cómo siente la llegada de esta crisis migratoria, y ves que hay un hartazgo en la sociedad, pero creo que Juárez representa mucho más
que lo que hoy tenemos desde la autoridad municipal y desde la autoridad federal, porque hay realmente una desatención importante en Juárez. Estamos en el olvido y Juárez no representa tenernos en discurso, lo que queremos es hechos. Y para hechos creo que han existido buenas acciones por parte de los gobiernos del PRI. Simplemente ver el fideicomiso de los puentes, quién lo impulsa y para qué lo impulsa. ¿Cuál era la finalidad de ese fideicomiso? Hoy en día nos meten en el discurso, sobre todo el presidente de la República, por el tema de Juárez, porque él es un creyente de Benito Juárez, pero al fin de cuentas en los hechos ves en presupuesto, ves en obras, ¿dónde nos tienen a Juárez? Sí. Somos la quinta ciudad más poblada del país, ¿y dónde estamos? Sí, y yo creo que en ese mismo sentido que comentas tú hace un momento, que en el 2018 llega Andrés Manuel López Obrador, llega Morena y ganan absolutamente todo en la ciudad. Y 5 años después, casi 6 años después, vemos una ciudad peor que la de hace 5 o 6 años, que cuando ellos llegaron y arrasaron en la ciudad, Manuel. Entonces sí coincido un poquito contigo. O sea, llegan con esta fortaleza, con esta apoyo de mucha gente que creyó en ellos, que tenía la esperanza de un cambio para bien. Llegan arrasando con muchísima confianza. ¿Y qué es lo que han hecho realmente? Pues tenemos una ciudad peor que la que teníamos en 2018, Manuel. Completamente. Llega con mucha legitimidad. Y el problema del presidente, y hoy en día tú lo ves, nunca entendió la llegada de ser un jefe de Estado. Él sigue siendo candidato y hoy en día vemos que tienen ya un aspirante a ser precandidata, posteriormente candidata, y él sigue siendo candidato. ¿Sí? Él sigue siendo el presidente nacional de Morena, él sigue siendo el mismo personaje que hemos conocido durante toda la vida y se sigue comportando como tal, al que no le importan las instituciones, al que quiere desintegrar y quiere vender esa idea de que las instituciones son malas. Hoy quieres hacer el INE, hoy trae el tema del tribunal. Son temas muy delicados porque ahí es donde ves los inicios de las dictaduras, cuando quieres tener el poder absoluto en una sola persona. Ve el comportamiento de los candidatos, ve el comportamiento de los gobernadores, todo gira en torno a una sola persona. No hay una iniciativa como tal. Realmente estamos retrocediendo muchísimos años en el tema de la democracia con el presidente actual y su popularidad sí es considerable. Tiene una popularidad y por el manejo que le ha dado a su discurso y a la narrativa que ha construido, pero en los datos siempre le saca la vuelta a las mediciones que le hacen las instituciones y que no son un invento del PRI, no son un invento del PAN, no son un invento de la sociedad, son números, son datos que ahí están. El manejo de la pandemia fue un manejo pésimo. Pésimo. Y él, macabro, Manuel. O sea, fue algo terrible. Lo quiere dar en un giro donde dice que no, pues fue una crisis global y eso lo tenemos claramente. Pues claro. Nunca quiso apoyar en temas económicos a las pequeñas y medianas empresas. Jamás. Y hoy en día que se avecina un tema electoral, ¿qué es lo que está buscando? Entonces, el dinero, si no está bien administrado, va a llegar un momento que se va a acabar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Hay buenos programas que pudieran impulsarse, pero el tema con el presidente y con la gente que lo rodea es que no le interesan las reglas de operación, no le interesa que haya una certeza de a dónde se va el dinero, a dónde lo estás entregando. No le interesa la transparencia de los recursos, en qué se utilizan. La transparencia creo que es un tema, como él llega con ese discurso de que él es bueno, de que él está en contra de la corrupción, juega con eso, pero realmente tú ves en la aplicación de los programas sociales, en su llegada empezaron a deshacerse de todas las reglas de operación. Si tú no tienes reglas de operación para poder ejecutar cualquier presupuesto, pues entonces, ¿quién te lo va a estar observando, verdad? De que se esté aplicando de manera correcta, porque se puede tomar para muchas malas interpretaciones de que ese dinero se desvíe para otros lugares. Exactamente. Le doy poquito para acá y el otro, ¿a dónde es donde queda? Pero todo gira en torno a ello. Y tú visualizas desde regidores, síndicos, alcaldes,
gobernadores, diputados federales, locales, senadores, lo tienen como una deidad y se acompañan siempre en la imagen para atrapar al electorado. Sí. Pero realmente el tema es que él no va a estar en la boleta del próximo proceso electoral y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como militantes de algún partido político es presentarle a la sociedad otra alternativa, una alternativa que visualice un país que tenga desarrollo, un país distinto a lo que tenemos hoy en día. Y realmente es muy desafortunado. Fíjate, todas las obras que ha promovido, se organiza una fiesta para irlas a inaugurar. Y son obras inconclusas. Inconclusas. Y temas que él impulsa, por ejemplo, las refinerías. Y son obras absurdas, Miguel. Tú Manuel, perdón. Pues hoy en día vemos de qué se está hablando a nivel global. Se están hablando de energías limpias, de energías renovables. Simplemente la llegada de Tesla a México, de instalarse ahí en Nuevo León, pues ¿de qué te habla? ¿Hacia dónde va caminando el mundo? El mundo, y nosotros todavía seguimos atrapados con temas del siglo pasado. Pero exacto, esas son las ideas que lo representan. Aquí lo importante es que ya le queda poco tiempo para irse. La historia juzgará su paso por este país, pero los datos no lo acompañan, los números son muy negativos. Simplemente es el presidente que a 5 años de su gobierno ha ensangrentado al país en homicidios dolosos. El Estado realmente lo pudiéramos considerar un narcoestado. Hay muchas situaciones que lo señalan que no le interesa realmente dar garantías a los ciudadanos de que salgas tranquilamente para las calles y de que tengas seguridad, que es lo más importante para una sociedad, tener seguridad. Hay muchos asuntos que lo señalan de omisión, temas del crimen organizado que han manchado su gobierno durante estos 5 años y donde simplemente no ha tenido mano dura con este crimen organizado que cada vez viene avanzando y que lo vemos aquí en Juárez, el peligro que te topas en las calles, los índices delictivos donde se encuentran. Y ¿en todo el país? En todo el país, pero hablando de Juárez, después platicamos hace unos minutos de la recuperación que tuvimos en 6 años, fue una recuperación pronta, y agarras y destruyes todo en absoluto. Entonces, tenemos que pensar ahorita, más que en los partidos políticos, priorizar qué es lo que queremos para el país, qué es lo que queremos para Chihuahua y para Juárez. Y es importantísima esta elección que se avecina porque nos estamos jugando el futuro los próximos 6 años. Y a veces creemos, no, es que ya no podemos estar peor que como estamos. No, sí podemos estar peor. Y eso es lo que debemos de concientizar a la ciudadanía, que visualice los resultados actuales y que haga un comparativo con lo que ha tenido las administraciones anteriores. Todos han tenido activos, todos han tenido pasivos, aciertos, desaciertos, pero ¿hacia dónde estamos caminando? Simplemente ves la cancelación de obras que iban a generar economía, desarrollo y sobre todo a posicionar a México en el nivel que merece. La cancelación del aeropuerto es uno de los caprichos más terribles que hemos tenido en la historia moderna de este país por la cantidad de dinero que se perdió, que ya estaba invertido como tal. Y que se tuvo que compensar. ¿Cuál era el costo de compensarlo y cuál era el costo de sacarlo adelante? Y yo creo que ese tema en específico, Manuel, la narrativa de él fue por casos de corrupción, ¿no? Porque estaba plagado de corrupción. Y han pasado 5 años y no hay una sola investigación de un caso de corrupción del aeropuerto. O sea, en el periodo de la construcción. O sea, ha sido un discurso, el discurso de la corrupción, el discurso de ya no hay impunidad, es una mentira completamente. Es una mentira completamente, Manuel. O sea, simplemente los casos de su familia, su hermano recibiendo sobres de dinero. Segalmex, la casa de Houston de 30 metros de alberca, que es rentada, el dueño de esa casa es un contratista de Pemex. O sea, es un falso discurso, es una mentira tras mentira. Hoy en la mañana, ahorita que comentabas el tema del Poder Judicial, le preguntaban los reporteros que si le va a pedir a los senadores que no le muevan ninguna coma
a su iniciativa de extinguir esos 13 fideicomisos y dijo, sí, ni una coma. O sea, como bien lo comentabas tú, es un personaje autoritario, es un personaje donde los diputados federales de Morena no existen, los senadores de Morena no existen, los gobernadores no existen. O sea, todo ronda hacia él, hacia su figura, hacia lo que él dice, y todos estos personajes a su alrededor incluso utilizan la misma narrativa que él utiliza. O sea, son unas copias chafas de él, Manuel. Sí, no, y tú lo ves hasta en los candidatos. Mira, quisieron sacar a Adán Augusto, un personaje con similitud física, con similitud de expresión de él, para, si no le funcionaba su plan A, pues sacar su plan B. Creo que al último, el arrebatarle la agenda de la presidencia, de la sucesión, Xochitl le ayudó a que él caminara en su proceso, porque al fin de cuentas nos enfocamos tanto en Xochitl por el crecimiento que él mismo le dio también. Así es. Y que es una candidata que será una extraordinaria presidenta de la República, pero él cree que él puede manipular el proceso y que puede hacer que su aspirante llegue a ser presidenta por el simple hecho de decir él que quiere quedar en la historia y dándole lo del bastón. Ay, de veras es una de las cuestiones más patéticas que nos ha pasado en la historia moderna, pero entregarle el bastón de mando a una mujer, porque es lo que él quiere decir. Yo le entregué por primera vez a una mujer presidenta de la República. Lo que no sabe es que sí se lo va a entregar a una mujer, pero no va a ser la que él dice. Completamente de acuerdo contigo. Y en este mismo sentido, Manuel, ahorita ya que metiste el tema de la conversación a Xochitl, a nuestra responsable del Frente Amplio por México, ha sido un fenómeno bien interesante, ¿no? Los últimos 4 meses, bien lo comentabas tú hace ratito, Xochitl aparece en el mapa, en el radar, después de ir a esa mañanera a pedir una contrarréplica y que el presidente no la deja entrar a pesar de tener una orden judicial, y toda la ciudadanía se vuelca y le dice a Xochitl, no importa, Xochitl, te abrimos las puertas de nuestros hogares, de nuestros corazones, tú eres la buena. Y hoy, 4 o 5 meses después, pues, tenemos una responsable de un Frente Amplio, Manuel, y yo coincido contigo ahorita que comentabas. Nosotros estamos convencidos que el 2024 son tiempos de definiciones completamente. En el 2024 creemos que no vamos a decidir si gana el Frente, si gana Morena, si gana un partido, si gana otro. O sea, vamos a decidir si queremos tener un país estable, un país con instituciones, un país con Estado, con seguridad, con paz, con armonía, Manuel, con un futuro para los jóvenes, o nos vamos a ir por el lado de un país que va a seguirse destruyendo, que se va a quedar sin instituciones, que se va a quedar sin hospitales, que se va a quedar con una sangre derramada enorme en todo el país, porque tenemos más muertes que con Peña Nieto, más muertes que con Calderón. Y te platico rápidamente una anécdota. El otro día pasé a un del Río a hacer unas compras, y el chico que estaba ahí atendiendo en cajas es venezolano. Ahorita, pues, todos sabemos, estamos viviendo una crisis tremenda de migrantes venezolanos, guatemaltecos, hondureños, tremenda, donde llegan a la ciudad 1,000, 2,000 diariamente. Entonces platicaba yo con él y le preguntaba cuánto tiempo tenías, cómo estás. Me dice que ya tiene cerca de 1 año aquí, que le ha ido muy bien, que ya pudo rentar un cuartito y vive ahí con su esposa y con su niña chiquita. Y le preguntaba, oye, qué bueno, pues entonces ya estás haciendo tu vida aquí en Juárez. Y me dice, sí, dice, pero yo me quiero ir a Estados Unidos. Y le pregunté, oye, pero ¿sabías que es bien difícil que puedas cruzar a Estados Unidos? La mayoría de los que cruzan los deportan a sus países, los fichan, o sea, es muy complejo que te puedan dar asilo. Y me dice, sí, dice, lo sabemos, dice, pero no queremos permanecer en México, dice, porque México va a ser como Venezuela. Y me quedé frío y le pregunté, ¿por qué dices eso? Dice, porque así como está México hoy, así empezó Venezuela, hace 15, 20 años. Dice, ustedes van camino a ser Venezuela. Eso es increíble, Manuel. O sea, es increíble. O sea, fue un testimonio de un venezolano que viene huyendo de una pobreza, de una inseguridad, de una persecución, donde no hay alimentos, donde no hay empleos, donde me platicaba él que viven con $4 diarios, a veces gente que gana $10 por semana. O sea, ¿cómo le haces para sobrevivir con esas cuestiones, Manuel? Y eso es el camino al que nos quiere llevar este presidente, un presidente autoritario,
un presidente obsoleto, un presidente donde se ha encargado de destruir las cosas buenas que se habían venido haciendo en el pasado. Obviamente, no estoy diciendo que antes estuviéramos muy bien, ¿no? Claro que no, teníamos muchos retos, teníamos muchas complicaciones, pero se venía avanzando, Manuel, se venía avanzando. Teníamos un seguro popular, por poner un ejemplo, que llega Morena y lo destruye completamente, deja a 15, 20 millones de personas sin el seguro por querer implementar un INSABI que fue un fracaso absoluto, con un dineral invertido, un dineral gastado. Se viene el tema de la pandemia con 800,000 muertos. López-Gatell lo confirmaba la semana pasada en una entrevista en Radio Fórmula. Tuvimos 780,000 muertos. Cuando él al inicio de la pandemia había comentado que un escenario catastrófico para el país sería tener 40,000, 60,000 muertos. Tuvimos 780,000 muertos, man. Y todavía este personaje, Hugo López-Gatell, dice que duerme tranquilo. Dice que hicieron un excelente trabajo y que puede ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me da mucha pena por mis amigos que viven en Ciudad de México. Ojalá no les toque tener un jefe de gobierno como Hugo López-Gatell, porque sería algo terrible. Sí, es que al fin de cuentas, esos perfiles son los que le interesan al presidente, ¿no? Gente que lo siga, más que tengan visión, capacidad, talento. Lo que le interesa es que hagan lo que él dice, porque así manejó la pandemia. La narrativa que quiere construir en el país es no tener aspiración, es la división de las clases, los quiere separar y así quiere continuar para generar un odio en el país. Y se ha encargado de hacerle ver o hacerle creer a la gente que crece es porque algo hizo mal. O sea, si te superas no es porque trabajaste, es porque hiciste algo mal. Se ha encargado de decirle a la gente que los empresarios son malos. O sea, los empresarios es como todo. Cualquier ciudadano puede obrar mal o puede obrar bien, claro, pero tú no puedes caer en una generalidad. Y sobre todo de quienes son los generadores de economía, que al fin de cuentas lo que nos interesa al país es que haya empleo, y el empleo no lo genera el gobierno. El empleo genera condiciones para que exista la generación de empleo, pero no es de que el gobierno tenga cientos de miles de empresas para poder ofrecer empleos. No es así. Entonces, toda su narrativa y su discurso lo que ha sido es dividir. Y yo considero que Morena no siente que está segura la elección al momento que quieres quitar al árbitro. Así es. Ellos llegaron por ese medio. El INE, el IFE le han dado certeza y legalidad a este país en las elecciones. Ha existido alternancia gracias a estas instituciones que han conducido de manera ejemplar, porque son manejadas por ciudadanos. Así es. Así de sencillo. Por nuestros propios vecinos. Por la gente que le interesa contribuir con la democracia. Entonces, por un lado, atacas al instituto como tal, pero por otro lado defiendes al pueblo. Pero ¿a qué pueblo es a que quiere defender él? No, y lo atacas con unas mentiras tremendas, Manuel. Porque, por un ejemplo, en los últimos 4, casi 5 años, la mayoría de las elecciones, el 70% de las elecciones, de los puestos de elección popular, los ha ganado Morena. Entonces, tú como Morena dices que el INE es fraudulento. Entonces, ¿me estás dando a entender que tu 70% que ganó con fraude? O sea, es ilógico, es absurdo, es contradictorio. No, y ellos llegaron en el 2018, cuando encabeza la presidencia de la República, pues él llega con el INE operando las elecciones, fueron los ciudadanos. Entonces, hay una serie de incongruencias que tiene él. Te digo, aquí lo importante es quiénes son los que van a estar en el 2024. Por ahí está el tema de Movimiento Ciudadano, si va a impulsar a alguien o no lo va a impulsar. Aquí la situación que deberíamos de entender, el llamado es muy claro, es no permitir que siga avanzando Morena y que no siga destruyendo lo que se ha hecho durante años. Que no es perfecto, por supuesto que no lo es. Hay muchos retos que tenemos por afrontar, pero todas las instituciones que se han construido en este país son perfectibles y lo que hay que buscar es mejorarlas, no sustituirlas, sino destruirlas por capricho sobre todo. Y puede ocasionar algo muy grave. La anécdota esa que comentas es una realidad que mucha gente la percibe y hacia el exterior así no visualizan, de que podemos llegar a ser como países
que hoy en día vemos la crisis migratoria que tienen porque no hay garantías. Ahorita pudiéramos decir que estamos en la gloria en este momento, pero en unos cuantos años se puede revertir y podemos caer en carecer de los servicios más básicos, de poder acceder a una canasta básica. Entonces, ante ello creo que el reto del 2024 es extraordinario que tenemos los ciudadanos, y para eso se construye lo que es el Frente Amplio, para poderle hacer frente a este personaje y a este partido político que básicamente pues, no tiene de partido nada, porque Es una se persona. rige hacia una persona, y lo que tenemos nosotros que hacer es seguirnos abriendo, escuchar a los empresarios, escuchar a la sociedad civil, escuchar al ciudadano, a todas las personas que estamos involucradas en la sociedad, para darles voz y para darles participación de que logremos impulsar el México que todos anhelamos y que todos queremos que logre pasar. No va a pasar en un solo sexenio, tenemos que proyectar algo hacia los próximos años de cómo nos vemos, y eso se tiene que hacer de manera urgente, sobre todo empezando por la ciudad, por el estado, de hacia dónde vamos. Seguimos cayendo en los vicios de que se hace una obra en un gobierno, entra el otro y aunque sea el mismo partido, pues la dejamos sin operar, la destruimos o la dejamos abandonada. Y todo ese tipo de cuestiones, lo único que estamos perjudicando es a nosotros mismos. Hoy la ciudad, te lo mencionaba ahorita, es simplemente verla. ¿Qué hemos avanzado en los últimos años? ¿Qué obras de alto impacto hay? ¿Qué hemos reducido en los indicadores principales que interesan para que una sociedad transite, para que una sociedad genere las garantías? Aquí en Juárez tuvimos una crisis importantísima por allá del 2006 al 2010 y no queremos esos escenarios. Así es. ¿Qué ha sucedido? Lamentablemente se han normalizado muchos temas. El tema de la inseguridad, el tema de los homicidios, a veces lo percibimos muchas personas que si no estamos involucrados con el personaje o la persona que tiene la pérdida, pues creemos, nos vamos por la fácil, ¿no? Decir es que anda metido en cosas malas. Y eso le interesa mucho al presidente, seguir impulsando ese pensamiento, seguir haciéndole creer a muchas personas. Dividiendo. Exactamente. Polarizando. Y es lo que no necesitamos hoy en día, pero de que se le puede ganar a Morena, por supuesto que se le puede ganar. Nadie es invencible y creo que el pueblo puede levantarse en armas y tenemos que impulsar la participación, que es lo que hoy en día Morena no quiere. Sí. No quiere que la gente participe. Y en ese mismo sentido, la gente ya despertó, Manuel. Ahorita tocabas el tema de este intento de desaparecer al INE, al Instituto Nacional Electoral. Tú recordarás que en noviembre pasado los ciudadanos nos organizamos y dijimos, no puede ser posible esto. O sea, no podemos permitir una reforma constitucional al INE que pretendía despedir al 70% de los empleados, desaparecer las 32 juntas distritales, etcétera, etcétera, mucho tipo de cuestiones. Y salimos a las calles. Recordarás Reforma en Ciudad de México, todos vestidos de rosa, impactante, en cerca de 65 ciudades que también salimos a las calles. Y posteriormente, el 26 de febrero de este año, volvimos a salir a las calles con la intentona del famoso Plan B. Y en esta ocasión fuimos 1.5 millones de ciudadanos los que salimos, Manuel, en 120 ciudades. Entonces la gente ya despertó, la gente aguantó los últimos años, pero cuando ven esta intentona de desaparecer las instituciones, desaparecer los contrapesos, dice la gente no. O sea, te puedo soportar muchas cosas, pero que quieras controlar las elecciones, que quieras permanecer en el poder, no lo vamos a permitir. Entonces yo creo que eso ha sido algo muy positivo. Ahorita ya que entrábamos al tema de Xóchitl, de la responsable del Frente Amplio por México, ¿cómo has visto este proceso, Manuel? Tú como un joven líder priista, ¿cómo has visto este proceso de esta alianza, de este Frente Amplio que se formó a petición de los ciudadanos, con un comité completamente ciudadano, 7 ciudadanos, 6 representantes de los partidos, con un proceso abierto a la ciudadanía, donde se inscribieron los que quisieron? Después de varias etapas, pues se concluyó y la ciudadanía pedía a Xóchitl Gálvez como su representante, y hoy tenemos a Xóchitl Gálvez como representante.
¿Cómo has visto todo este proceso, man? Sí, yo creo que fue un proceso transparente, un proceso ejemplar. Claro que la agenda de Morena quería desviar la atención y quería contrapuntear a los tres partidos políticos, pero creo que ese ejercicio salió bien ejercido y aquí lo importante era quién era la figura que pudiera coordinar estos esfuerzos, la figura que la ciudadanía quisiera, no la que el PRI, no la que el PAN quisiera, Exacto. la que la ciudadanía dijera, yo quiero que esta persona me represente el 2024. Se inscribieron muchos personajes, se fueron quedando en el camino y otros entendieron que el interés personal es secundario hoy en día. El interés prioritario es México y por eso se construye el Va por México, por eso se construye este frente amplio pensando en que tenemos que rescatar el país, tenemos que rescatarlo de Morena y me parece extraordinario el ejercicio como se llevó a cabo. Creo que la ciudadanía determinó que era Xóchitl Gálvez y yo como periodista yo no voy a decir, pues no quedó la de mi partido, pues ya me hago a un lado. Esa no es la dinámica. Así es. La forma en que tenemos que trabajar hoy en día como frente amplio y ese es un llamado para todos. Sea quien sea el candidato en el cargo que nos vayamos a jugar, alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales, federales, senaduría, donde se juegan las regidurías por elección, tenemos que pensar que es candidato del Frente Amplio, no es candidato del PRI, no es candidato del PAN, es candidato del Frente y hemos sabido trabajar en coalición en el PRI y no va a ser un ejercicio distinto que como ha sido cuando hemos participado en elecciones y saldremos a darlo todo por nuestros candidatos para poderle hacer frente a Morena en todos los espacios. Es importantísimo que salgamos a participar, es importantísimo que desde ahorita empecemos a evaluar cuál es el proyecto que queremos. El proyecto que nos lleva al retroceso, el proyecto rancio de Morena o un proyecto construido por ciudadanos. Por ciudadanos. Un proyecto construido por partidos políticos que se han abierto a la participación de la gente. Y eso es lo que mucha gente exigía. Ya no quería que los partidos políticos tomaran sus propias decisiones. Hoy en día tenemos esa gran oportunidad y ya tenemos quien encabece los trabajos del Frente Amplio a nivel nacional, pero posteriormente se va a venir en cascada todos los demás cargos públicos que se han de jugar en el 2024 y el llamado es ese, trabajar por quien sea el candidato o candidata del Frente Amplio en los diversos cargos que se van a jugar. Esta elección es importantísima, simplemente aquí en Chihuahua solamente no jugamos la gubernatura, pero todos los demás cargos están en juego y es importantísimo para poder seguir avanzando o si realmente lo que queremos es retroceder e irnos al México de los 60, de los 70, que creo que para eso se fue construyendo este país de manera plural, se jugó con una figura que hoy en día es criticada, pero hay que ver por qué se crea el plurinominal, que hoy en día que dice Morena, pues, que no exista, ¿no? Porque ya no quiere un contrapeso, ya no quiere quien le haga una voz enfrente de los congresos locales y en federal, en la Cámara de Senadores como tal. Quieren ser ellos nada más, pero ellos se traduce en una sola persona, lo volvemos a decir. Y la llegada de la aspirante Sheinbaum, pues básicamente es una reelección en una figura de otra persona para López Obrador. Eso es lo que está buscando. Listo, pues estamos de regreso. Manuel, la plática ha estado bastante buena. Nos quedamos ahí en el corte de cómo vemos el tema del Frente Amplio a nivel local. Nosotros creemos desde Sí por México que es tiempo completamente de los jóvenes, en este mismo sentido que platicabas ahorita de tiempos de definiciones en el país. Si queremos un país en retroceso, un país de pérdida de instituciones, un país de más sangre, más violencia o un país con futuro. Entonces nosotros siempre impulsamos mucho la participación de los jóvenes. ¿Cómo lo ves tú? No, definitivamente. Al inicio de la plática te decía lo difícil que fue para mí ingresar como joven, pero no por eso quiere decir que no tengamos que entender que hay que abrir las puertas y cada vez involucrar la participación de más jóvenes.
Y porque muchas veces agarramos la idea, es que a mí no me tocó, pues que no le toca a nadie. No se trata de eso, se trata siempre de estar abriendo las puertas y que aprovechen tantos jóvenes ahorita que tienen la oportunidad en los partidos políticos. Mira, el PRI desde el 17 impulsó que cada uno de 3 candidatos fueran menores de 35 años. Hoy en día nosotros tenemos la representación de jóvenes en el Congreso Federal. Un buen amigo ahí, Irán Hernández, está diputado federal y como representante del PRI en el INE. Entonces, jóvenes como ellos son ejemplo hoy en día de que sí se puede llegar a espacios de alta decisión y hacer las cosas bien, hacer las cosas con talento, hacer las cosas con compromiso, con tamaño, pero sobre todo con congruencia. Esta es la oportunidad mejor para poder participar como joven, pero también tenemos que involucrar y no solamente pensar que lleguen jóvenes por cumplir con la cifra. En eso hay que ser muy cuidadosos, porque muchas veces lo que sucede es, bueno, hay que sacar jóvenes, pues hay que meter al hijo de, hay que meter a tal personaje. Y no digo que no tenga el mérito como tal, pero sí hay que enfocarnos principalmente en la capacidad de la persona y en el conocimiento que se tenga. Hoy en día tenemos que abrir las puertas para todos. Tenemos que decirles desde los partidos políticos que es el momento para los jóvenes y también de las mujeres, sobre todo hoy en día que se garantiza la participación para las mujeres, y qué mejor involucrar a mujeres jóvenes participando en este proceso electoral, porque el tema de la política es muy simple. Si nos desentendemos de ella, pues nos va a gobernar las peores personas. Eso no hay que buscarle mucho. Entonces, tenemos que involucrarnos en todos los temas que hoy en día vemos en la ciudad, en el estado, en cómo están las cosas, y si queremos cambiarlas, la única manera es desde adentro. Desde fuera es muy difícil que podamos aportar mucho para poder hacer cambios sustanciales. Y hoy en día el llamado es ese, desde salir a participar, a votar, no solamente sacar la electoral para entrar al antro, al bar, sino sacar la electoral y entender cuál es la responsabilidad de cumplir mayoría de edad. Y es que te vuelves un ser perteneciente a una sociedad. Es una generación distinta a la que hoy en día tiene las riendas del país, porque van a tener en su mayoría el voto. Hoy en día México tiene una población altamente joven en porcentaje, pero que en unos años se va a volver vieja. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad como generación y entender que la generación de hoy en día es distinta a la generación mía, a la generación de personajes posteriores, pero no quiere decir que sea mala. A veces la critica mucha gente, que la generación de cristal, que la generación que no quiere hacer las cosas. Todas las generaciones tienen que saber que tienen una responsabilidad socialmente, pero para ello hay que instruirles, los que estamos un poquito más arriba de esa generación, de qué es lo que se tiene que hacer y el aprendizaje que tienen que obtener. Es importante que participen, pero también invitarlos a que se sumen, a participar en política. Hoy en día hay una gran oportunidad en el Frente Amplio, puedes hacerlo desde ciudadano hasta formar parte de un partido político. Ya dependerá la forma en que lo hagas. A mí me tocó en la facultad de Ciencias Políticas, pues básicamente era hacer política diariamente, pero te vas a otras facultades de la misma UASH, te vas a otros institutos de la UACJ, te vas a distintas universidades y cada quien trae su tema, cada quien trae su narrativa y hay que entenderla para poderlos involucrar. No solamente es como los partidos políticos creían antes, involucrar a alguien para mandarlo a la porra, involucrar a alguien para que me ayude a pegar stickers. Es involucrar a alguien para que se sienta parte del proyecto y para que sienta que está contribuyendo con ideas para poder hacer el cambio que se requiere hoy en día en la sociedad. Todos los demás mencionados se tiene que hacer, por supuesto, pero que no sea la prioridad para poder trabajar en política, porque hay hasta una serie de memes, no ando bien metido en la política y sale una foto de alguien en una botarga. Claro. No tiene nada de malo hacer ese tipo de actividades, pero que no solamente encasillen a los jóvenes en esas figuras. Hoy en día la garantía de participación en espacios, hay total apertura para que el joven se involucre, pero tiene que querer hacerlo, y para querer hacerlo
hay que decirle qué es lo que se hace en la política, qué es lo que hacen los partidos políticos y qué es lo que quiere el Frente Amplio para Ciudad Juárez y para el Estado. Sí, completamente de acuerdo contigo. Y en ese sentido, como jóvenes, tenemos esa responsabilidad de tomar las riendas de nuestro presente y nuestro futuro en nuestras manos, Manuel. Juárez es una ciudad de jóvenes. Somos 450,000 jóvenes los que tenemos entre 18 y 35 años. O sea, casi 500,000 de jóvenes que podemos participar el próximo año, podemos ir a votar. Tenemos ese derecho como jóvenes. Entonces, yo creo ya para ir cerrando, Manuel, un último mensaje en ese sentido para los jóvenes que nos están viendo, para esos jóvenes que tal vez pues, puedan estar como que un poquito confundidos con el tema político de todo lo que ha venido pasando. Por un lado, este gobierno autoritario que ya platicamos de Morena, de Andrés Manuel. Por otro lado, el tema del Frente Amplio, que tal vez es nuevo también para ellos si no lo logran comprender al 100%. Un último mensaje, Manuel. Sí, mira, aquí lo importante es, y lo que veo prioritario es que tiene que existir interés. Y el Frente Amplio tenemos que trabajar en eso, en que se interese. Porque lo primero es que te conozcan, que sepan qué haces. Tú pregúntale a un joven de 18 a 22 años en la universidad, ¿qué es el Frente Amplio? ¿Qué es Morena? ¿Qué hacen? Muchos lo desconocen realmente. No saben realmente lo que se hace en la política. A veces se dejan guiar por lo que dicen los papás, por lo que dice el tío, por lo que dice el amigo más grande, pero no sabemos a precisión como tal. Yo lo que los invito es a que se interesen y principalmente en entender que Juárez sí puede cambiar, que se pueden hacer las cosas, porque a veces nos dicen, no, es que es muy difícil porque el sistema ya está y no lo podemos cambiar. Pero creo que los grandes cambios sociales que se han dado en este país se han dado de manera necesaria para poder transformar, que sí necesitamos una transformación, pero no una de cuarta. Necesitamos una transformación real donde quepamos todos, donde entendamos que la sociedad ha evolucionado y que el mundo requiere de diferentes cosas. Tenemos que evolucionar, tenemos que entender que estamos en otra etapa, que estamos en otro tiempo, que hay mayor participación, que hay mayor paridad, que hay mayor entendimiento de la sociedad, que no estamos como deberíamos de estar, pero que hay un avance completamente. Yo te lo digo, yo inicio por allá del 2009, 2010 en política y veo los cambios de hoy en día. Era inimaginable ver a jóvenes participando en espacios de decisión, en espacios directivos, en diputaciones federales, locales, alcaldías, en candidaturas. Yo te lo comento como joven de aquel entonces, ¿no? Para mí era un sueño ser hasta suplente. Y con ese mismo ánimo quiero seguir impulsando que participen los jóvenes, porque yo siempre lo he dicho, tenemos que tener juventud acompañada de experiencia y no podemos cerrarnos porque vamos avanzando y dejamos la etapa de jóvenes y quererles poner el freno, que porque son jóvenes, porque no saben. Al contrario, hay que ayudarles porque esos mismos jóvenes son los que te van a ayudar a fortalecer tu proyecto, los que te van a ayudar a fortalecer la misma ciudad, la misma sociedad en la que vivimos todos. Todos queremos avanzar y para ello necesitamos involucrar a todas las personas que somos parte de la sociedad. Y el reto que tenemos en esta generación que viene, que va a participar por primera vez en una elección, es que lo hagan pensando en qué quieren para su ciudad, que lo hagan con muchísima responsabilidad, porque muchas de las ocasiones lo que se genera desde esta instancia que tiene ahorita Morena, con el tema de las becas, que quieren capitalizarlas para condicionar el voto. El voto es libre, el voto es un derecho y ustedes lo van a hacer por quien quieran. Y aquí la importancia de su participación es dónde queremos poner a Ciudad Juárez. Somos la quinta ciudad más poblada en el país y realmente volteemos a ver qué es lo que tenemos de ciudad y cómo pudiéramos estar. Y no creo que la solución sea Morena, porque hoy en día lo estamos viendo, lo estamos viviendo y queremos construir la mejor sociedad para las nuevas generaciones que vienen empujando y vienen empujando fuerte. Completamente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias, Manuel. No, gracias a ti por la invitación, Federico. Gracias por tu tiempo, por esta charla tan interesante, tan padre, tan reflexiva sobre nuestro contexto actual y lo que puede venir para
para México. Yo siempre creo que siempre van a venir cosas mejores, y aquí siempre tratamos de impulsar y motivar a los jóvenes a que tomen sus propias decisiones, claro, a que participen desde cualquier trinchera en la que ellos se quieran desarrollar, pero que seamos agentes de cambio, que tomemos las riendas en nuestras manos. Y pues nada, muchas gracias. Espero que nos puedas acompañar en otra ocasión para seguir platicando de todo este proceso y para irnos preparando para el próximo año. Y como bien lo comentó Manuel, jóvenes, pues participen, revisen que su credencial de elector esté actualizada, que puedan ir a votar el próximo año y reflexionen mucho sobre el futuro que quieren para su ciudad, para su estado y para su país. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Una vez más comprobamos que los jóvenes somos los artífices del cambio. Te invitamos a que te unas a la Generación Sí y unidos construyamos un mejor país. Hagamos todo el bien que podamos.